Muy bien. Bueno, ahora que estamos para la posteridad. Eh, bueno, yo voy a hablar de que sería la bivariante hertziana, o sea que voy a empezar repitiendo cosas que ya dijo Guido en la charla. Voy a considerar álgebras sobre un anillo conmutativo L, unital, con una involución. Que sea una involución significa que al cuadrado de la identidad y que es morfismo de anillos. Como él es conmutativo, si él no fuera conmutativo, esto iría al opuesto, o sea, da vuelta el producto, pero como es conmutativo es lo mismo. Y vamos a suponer que existe un lambda en L, el que lambda más lambda asterisco es 1. Como también dijo Guido, si un medio está en L, entonces puedo tomar un lambda igual a un medio. La Z, o sea, si es conmutativo, la identidad es un ejemplo. Willy, ¿sabes que el audio no está muy bien? No sé si es los auriculares o qué, pero no, que se pierde el audio. No sé, al menos a mí, capaz que el resto no. Sí, de a rato se corta. Yo acá no siento corte. Sí, porque te escuchas vos mismo. No, porque, o sea, si se corta me doy cuenta, normalmente. No sé qué decir. O sea, sin los auriculares va a ser peor, porque el micrófono está acá y ¿me oyen? Se escucha, pero como si fuera de la compu. O sea, si te alejas se escucha más suave. No sé si es eso. Porque no tiene. Ay, ay, ay. El ay, ay, ay se escuchó bárbaro. Sí, pero sí. Pero lo que pasa es que nada, ok, ok. Ok, a ver. Ahora me oyen. Sí, te escucha. Bueno, yo te escucho. Acá.
Sí, bien. Sí. Bien, Sí. bien, bien. Device. Lo tuve que desaparear. Bueno, ok. Te está diciendo que la identidad es la evolución si la isla cualquier anillo ¿está bien? Entonces, en un medio se autojunta. O sea, entonces cumple. Otro ejemplo es, pongamos que tenemos LC un anillo rotativo, con unidad, y L es L0 más L0 con las operaciones coordenada, o sea, es el punto cartesiano, y la involución que ponemos es AB estrella B. ¿Está bien? Entonces, para esta involución, puedo tomar lambda igual a 1, 0. Lambda estrella 0, 1, la suma 0, 1, 1, que es el anillo. Bueno, entonces, una álgebra es una L álgebra. Y una estrella álgebra es una L álgebra con una involución. Esto quiere decir, pues, en involución estoy metiendo que es morfismo, la vuelta del producto, entonces. Y además le pido que mu a estrella, de mu estrella a estrella, para mu en L y a. Pero, por ejemplo, si L es los complejos y la involución es la conjugación, le pido que sea semilineal y que se ocupa el conjugado. Bueno, otra cosa que voy a necesitar después es que un elemento es positivo, existe en n mayor o igual que 1, un elemento de la A. Si existe en n mayor o igual que 1 y n da a la n, tal es que A la suma de x. ¿Eh? En con esta definición, el 0 es mayor o igual que 0. Y yo uso el término positivo para mayor o igual que 0. No uso. ¿Eh? Esto tiene un motivo que vamos a ver después. Permítanme. Bueno, si tenemos A y B álgebra, entonces el producto tensorial. Por cierto, el producto tensorial es el producto tensorial sobre L. Por supuesto, el producto tensorial es cosas que se ven muy poderosas. Después me parecen dos grupos tensoriales. Yo no escucho bien, no sé los demás. Yo tampoco. Otra vez, ¿pero qué es? Parece que el micrófono va y viene. Se conecta y se desconecta. Dice que está conectado para la voz y la música. No sé qué decirte. Si me, a ver. Vamos a probar el método. A y B álgebras. ¿Me oís? ¿Me oyen? Sí.
A y B son estrellas álgebras. El producto tensorial es de vuelta una estrella álgebra. Y la estrella es poner la estrella en cada lugar. Uno estaría tentado de decir, ¿por qué no está al revés? ¿Se supone que da de vuelta? Bueno, una razón por la cual no puede hacer al revés, o sea, poner B acá y A acá, es que B y A pueden ser distintas. Pero además, porque en A tensor B, por más que A y B sean no conmutativas, las cosas de A, que tengan uno, las cosas de A, las cosas de B, las como A tensor 1 y A tensor B, conmutan. Hago A tensor 1 por 1 tensor B, y A tensor B, a ver asterisco, es lo mismo que hacer 1 tensor B asterisco por A tensor B asterisco. Bien. Entonces, si escribo esto, lo pienso así. ¿Y qué involución pongo en MN? Bueno, la respuesta conjugada. Entonces, en particular, voy a escribir M2, va a ser este MN, es MN, cuando lo escribo solo, es MN de L. ¿Tá? Entonces, M2 es M2 de L. Y la involución es la transpuesta conjugada, digamos. Es la transpuesta conjugada. ¿Tá? Esta es la B, la B es la asterisco, C asterisco, A asterisco, E asterisco. ¿Tá? Ahora, este álgebra la puedo pensar, la misma álgebra, le puedo dar otra involución. Y con la otra involución le voy a dar otro nombre, que es M más menos. M más menos es M2 también, pero con esta involución. Que es parecida, pero tiene un cambio de signo. Bien. La fórmula, la aplicación que manda A en A0 es un morfismo de A álgebra, obviamente, de A en M2 de A, y además puede ser a cualquiera de las dos involuciones. Si estos son todos cero, corresponde a un asterisco en cualquiera de las dos. Entonces, voy a llamar I1 a esta e I más a esta. O sea, la función es la misma, pero bueno, como esas dos son estrellas, como estrellas álgebra son distintas, se llamó distinto. Una diferencia fundamental entre M2 y M más menos es que en M más menos, menos 1 es positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, porque menos 1, ¿qué es menos 1? Menos 1 es esta. Es este producto, ¿no? Ahora, bueno, eso pasa en M2. Pero con esta involución, esta es la estrella de esta, porque tengo que transponer y después cambiar el signo, entonces me queda la misma. ¿Sí? Bueno, entonces dado que menos 1 es positivo, de menos 1 puede ser mayor que 0, está bien decir que menos 1 es no negativo. Además es positivo. Bien. Bueno. Ahora quiero hablar un poco de homotopía y para eso tengo que hablar de los polinomios. Y a los polinomios hay que darles una involución. Entonces, LDT va a tener la involución
que fija T. Y mis involuciones son lineales. Ocupen el asterisco a los determina la involución. Y entonces, bueno, si tengo ADT, el DT mejor. Lo pienso como B tensor NT, ahí está la involución. Muy bien. Bueno, entonces, estrella homotopía. Pongamos que tengo F0, F1 de A en B, son estrellamorfismos. Estrellamorfismo quiere decir con la involución, ¿no? Y entonces, que F0 es elementalmente estrella homotópico, F1 significa que es H de A en B. O sea que si compongo con la evaluación en H con la evaluación en I, me da F. Y F es estrella homotópico G, y existe una cadena finita de estrellamorfismos, que en cada paso, cada estrellamorfismo es elementalmente estrella equivalente al siguiente. Muy bien. Y vamos a decir que F es M más menos 2, estrella equivalente a G, estrella homotópicamente equivalente a G. Willy, una consulta. Ahí dijiste, ¿existe un H de A en B? En vez de T, gracias. Ah, está bien. Bien. Bueno, entonces acá es F y G son estrellas M más menos 2 homotópicos, y después de componerlo con I más I1, me dan estrellas homotópicos. I más e I1 son estos dos. O sea, a nivel de álgebra, lo que estoy diciendo es que los tengo que estabilizar llevando matrices de 4x4. ¿Ven? Donde la involución de... No, tenía una pregunta, pero terminá y te la hago. O sea, quería preguntarte qué pasa si a los polinomios le das la involución 1 menos t en vez de esa. Bueno, ese es, si le doy involución 1 menos t, ese es un lindo L. ¿Es un qué? Un lindo L. L agarra un anillo conmutativo de L0. ¿Sí? Y ahora agarra L0 de t, y da la involución que fija de los coeficientes y manda el t en 1 menos t. Entonces, ese es el anillo que cumple que t más t estrella da 1. Entonces cumple la condición de la lambda. Okay. Pero a los efectos de definir homotopía, yo prefiero que la t. Ok. Bueno, decía, M más menos 2, el M más menos 2 viene de hacer M más menos de M2. A esto es a lo que llamo M más menos 2. ¿Bien? Entonces, son matrices de 4x4, que las puedo ver como matrices de 2x2 o matrices de 2x2, con esta involución donde A, B, C y D son matrices de 2x2, y el asterisco chiquito es el de M2, o sea, ese. Bien, ¿por qué me interesa la homotopía M más menos 2? Bueno, porque antes de... Estos son estrellamorfismos, de ahí B, dividido por la relación de M más menos 2, estrella homotopía.
Entonces, el ejemplo, supongamos que tengo una estrella álgebra con 1 y tengo un elemento X en mi estrella álgebra tal que X asterisco por X da 1. ¿Sí? Un elemento así se llama una isometría. Y además también vale que X asterisco es 1, es un elemento unitario. ¿Tá? Pero no necesito eso. Con esto me alcanza. ¿Con esto me alcanza para qué? Me alcanza para que la función que a una lo manda a X asterisco sea morfismo. Entonces, esta es una estrella morfismo y esta estrella morfismo es M más menos 2 más menos 2 homotópico de la identidad. Los endomorfismos interiores son M más menos 2 homotópicos a la identidad. Esto es muy importante. Y no es en general cierto si no está bíblico. Si, si estoy en un contexto de involución, claro, o sea, miro el álgebra, y no me importa la involución, entonces bastaría con estabilizar con N2. ¿Verdad? Pero hay una homotopía que obtengo, no, ahora las álgebras tienen involución, la homotopía que obtengo N2, para arreglar eso, tengo que hacer más o menos. Bueno, entonces un álgebra R unital, ahora digo que la sigla, existen S1, S2 en R, entonces que sería asterisco SJ. La sigla X es por estrictamente, propiamente infinita, porque es una álgebra. Empecemos con el lenguaje inclusivo, con la forma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada SI es una isometría en el sentido cumple o que cumple y son ortogonales. Bueno, entonces, en ese caso, RCEPI, entonces tengo definida un morfismo que voy a denotar con suma cuadrada, que va de R más R, que aún para B, manda A más B, S1 A, asterisco, más ¿okay? La ortogonalidad me asegura que esto manda el producto en el producto. Y además, como uno depende del otro, también. O sea que esta es una estrella morfismo. Y es una suma de dos cosas que son ortogonales y que además ambas son ortogonales. Entonces, eso lo que hace que ahora en R equipado con un monoide. Por un monoide entiendo un
junto con una operación asociativa, además es abeliano. El neutro es el morfismo que manda todo a cero. ¿Sí? Entonces, usando M2 homotopía, cuando uno se pone a probar que es usa todo el tiempo automorfismos, endomorfismos interiores, usando esto repetidas veces, le sale que esto es un monoide abeliano. Muy bien. Entonces, como es un monoide abeliano, se puede completar a un grupo. Agregando formalmente inverso. Y bueno, no voy a repetir la definición de cada H más, de cada H. Recuerden que estos son los morfismos de A en R en una cierta categoría triangulada que cumple el futor canónico de estrellas álgebras en esa categoría, que cumple ciertas propiedades universales. Por ejemplo, reserva homotopía y manda tanto y más, y otra más, como iota 1 en isomorfismo. ¿Ven? Reserva homotopía, manda iota más y otra 1 en isomorfismo. Entonces, reserva con M más menos 2 homotopía. Y la suma va a la suma, justamente por esto, porque los endomorfismos interiores van a la identidad. Entonces, tenemos un morfismo de monoides de acá a acá, y por tanto un morfismo de grupos de acá a acá. Entonces la pregunta es ¿cuándo? ¿Eh? O cuando es sobrio, o cuando es mono. Esto es inducido por el funtor que va de así que lo llamo, que se llama J sub H, así que lo llamo así bueno, ¿por qué uno espera que sea uniso en algún caso? Hay en la situación se estrella, un análogo se estrella de esto, es el teorema de Phillips, que esencialmente diría que esto se hizo muy frecuentemente. O sea, a ver, lo que dice él es que no, al revés. Bueno, hay un teorema de Phillips en el, digamos, saben que existe el teorema de Kirchner-Phillips, que clasifica Se te va un poco el sonido, Willy. Te escuchamos, pero estás... grito, es la única que puedo hacer. Las álgebras, ok, el teorema de Kirchner-Phillips dice dos álgebras
hacer el K1. Manda el 1, las álgebras con isomorfas. Bueno, el teorema técnico que involucra, esto se puede usar, es esta caca. ¿Cómo es? El teorema técnico fundamental de la contribución de Phillips, tenemos un artículo que documenta, dice, es esto. Acá A y B son la misma A y la misma B. Donde B es, bueno, no me acuerdo, pero B es, bueno, las dos tienen que ser separables. Y creo que A tiene que ser, además, nuclear y simple. Y bueno, pero son condiciones, o sea, la parte no analítica de las condiciones vendría a ser que son no tan analíticas, vendría a ser que son separables, lo cual se traduce y que A es simple. Simple es lo mismo. Separable uno podría decir, bueno, son numerablemente separadas. ¿Y acá qué es esto? Acá hay una K, además de la B hay otras cosas, ¿no? Está K, está B y está O infinito. O infinito es el eje de... tienen que ser unitarios para el teorema de Phillips. O infinito es una de las álgebras de Kunz, y el efecto que tiene es que si agarro B y lo tensorizo por infinito, me queda EPI. Me queda estrictamente propiamente infinita. O sea que esta es estrictamente propiamente infinita, es el análogo de mi R, y K son los compactos. O sea, es como estabilizar por matriz. Y yo no tengo acá mi infinito, pero lo que tengo es que la homotopía estabilizo en la definición de homotopía. Hay una analogía. Yo no esperaría que esto fuera cierto para, no sé, muchas áreas. Y lo que quería contar, bueno, que con tantas interrupciones ya son 11 menos cuarto, y empecé más tarde y todo. Bueno, es que esto sí es un isomorfismo cuando A es una álgebra de Leibniz simple. Es un grafo simple. Y R tiene que cumplir que, como es, una condición de regularidad, K0H regular, y menos 1 tiene que ser más grande que ser R. Bien. Bueno, paso entonces a explicar el resultado. Como para poder anunciar cuál es el caso en el cual sí puedo probar que eso existe. Bueno, hay unas condiciones gráficas. Condiciones gráficas. O sea, agarro un grafo. Hay una noción de grafo simple y hay una noción de grafo simple puramente infinito. Esta I significa lo mismo que esta I, pero esta P no significa lo mismo que esta P. Esta P es propiamente, esta P es puramente. Simple, puramente infinito. Que el grafo sea simple, o sea, estas son condiciones, digamos, sobre el grafo. Que, por ejemplo, esta es que sea cofinal y que todo ciclo tenga una salida. Y esta es que además tenga un ciclo.
sea, son condiciones en el grafo. También no importa detalles, pero no hacen referencia a ningún álgebra. Ahora, si L es un cuerpo, entonces esto es solo si el álgebra de Leibniz sobre E es simple. Y esto es solo si el álgebra de Leibniz sobre E es simple, puramente infinita, que significa que para todo X, R, existe un A y un B, pero es que A por X por B da 1, y R no es de división. O sea, un anillo es simple, puramente infinito, si no es de división, para todo elemento no nulo, existe un A y un B tal que A por X por B da 1. Acá mis grafos van a ser definidos. Bueno, igual esta equivalencia vale general. Ahora, si L no es un cuerpo, por más que E sea simple, el álgebra de Leibniz sobre L no es simple. De L da ni idea de L. Pero lo que sí pasa para todo L es que si E es simple puramente infinito, entonces L y LD es EPI, es estrictamente puramente infinita, y si E es simple, pero no es EPI, entonces LLD es isomorfo de matriz. Así que esto vale con total generalidad. Bueno, entonces, ¿cuál es el...? Me falta algo. RK0H regular. Esto significa que si aplico K0H a la inclusión de R entre 1TN, esto da un ISO. ¿Qué es K0? Es regular con respecto a K0 sub H. ¿Y cuándo es K0 sub H? De R es la completación a grupo de un cierto monoide. ¿Y qué es este monoide? Bueno, este monoide son las clases de equivalencia de idempotentes autoadjuntos en M más menos infinito de R. ¿Qué es M más menos infinito? Esto es M más menos de M infinito de R. Ok, entonces eso es K0H y le pido a mi R que sea K0H regular. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, si un medio está en L, recuerden que R es una E. Si un medio está en L, entonces R K0H regular implica R K0H regular. Y si L es un L0 más L0 con la involución esa que da vuelta, entonces es lo mismo que R sea K0H regular a que sea K0 regular. Y bueno, para L bueno, para L regular supercoherente, el eje de Levi sobre L es K0 regular. Entonces, si además de ser, ¿cómo se llama? Si además de ser L regular supercoherente, no se asignación L, entonces que se va a hacer regular. Bueno, entonces el teorema
teorema es que si tenemos E grafo finito y simple, y R es epi, 0H regular y menos 1 es mayor que 0 en R, entonces esta aplicación donde L de E es sobre L, L acá es cualquiera. LE es L sobre L. Entonces este sí. De hecho, o sea, es exactamente lo que tenemos acá. Ahora, yo acá, ¿cómo se llama? Mentí un poco cuando enuncié el teorema de Phillips, porque el teorema de Phillips no está más, pero tampoco están todas las clases de isomorfismo, de homotopía de morfismo, de todos los morfismos, sino solo de aquellos que son full, que son plenos. O sea, que mandan el 1 o un idempotente o una proyección. Hay una cosa acá similar, y es que lo que pasa es que la completación a grupo de LE, del monoide, de las clases de homotopía, de las clases más bien dos homotopías, es en realidad un subsemigrupo del monoide, que son lo que lleva ya a las clases de homotopías. Pero no queremos ser menos, los nuestros son muy. Sí. Si podés repetir que no se entendió bien lo que dijiste último. Sí. Lo voy a escribir. ¿Se oye? Sí, Okay. sí. Bueno, entonces vamos a decir, vamos a agarrar PNR. Idempotente autoadjunto. ¿Sí? Vamos a decir que es muy pleno si existe un X en PR tal que X asterisco X da 1. Sat distangeria. Bueno, después puedo explicar qué significa esto, pero eso que sea muy pleno. Hay que hacer que esto implica que el bidátero generado por P es todo. Porque P está acá. Porque X es P. Bueno, entonces, ¿cómo es? Vamos a decir que un phi de A en R, A con 1, es muy pleno, y phi de 1 es muy pleno. Y ¿cómo es? Y entonces adentro de este monoide, podemos considerar las clases de los phies, tales que phi es muy pleno. Y a este lo vamos a llamar ARM más menos 2 P. No le vamos a poner otra M porque ya tiene una baja. Bueno, y lo que pasa es que digamos, la suma, si yo tengo dos muy plenos, la suma es muy plena, así que es un subsemigrupo, pero no es un submonoide, porque el 0 no es muy pleno. Sin embargo, tiene un neutro, que no es el 0. ¿Cómo sé que tiene un neutro que no es el 0? Bueno, porque lo que pasa es que este es un ismo de semigrupo
Entonces, como este tiene un 0, este también. O sea que hay un morfismo acá, muy pleno, que actúa como 0 para la suma, la operación de acá. O sea, le sumo otro morfismo y me da el otro morfismo. Bien. Entonces, en particular, si yo quiero ir de acá, el morfismo, que va de acá a acá, el morfismo de monoides natural, que hay de acá a acá, se factoriza por acá. La factorización que hace a un phi, en un phi acá, lo manda a una clase de un phi, lo manda a la clase de phi, más el representante de 0 acá, el neutro para la operación de acá, que ¿de dónde viene? De que esto es un ISO, entonces el 0 viene de alguien. Entonces, esta aplicación es la completación a grupo. O sea, este es la completación a grupo de este. El morfismo es este. Esto es fácil una vez que, o sea, es fácil de ver que esta es la completación a grupo. Y entonces, lo que son las 11. Me tomo 5 minutos. Es hasta las 11:30. La sé. Ahora vinimos terminando en una hora, entonces. Okay. Bueno. ¿Cómo es? Bueno, ¿y qué hace uno para demostrar esto? Bueno, es largo, pero hay algo mínimo que se puede contar. Que es lo siguiente. A ver. Sabemos que, bueno, creo que lo mencionó Guido, que hay un triángulo así. Esto es un triángulo, este es un dibujito de un triángulo, en KK. Acá pongo E0 y E0 porque bueno, podría poner acá los regulares, pero supongamos que no tiene que es regular. Eso no se aplica siempre que es simple por infinito, no cuando es simple, pero solamente. Hagámoslo así. Entonces, si yo hago caca usando esto, me queda. Pues, acá me queda un morfismo. Miren cómo esto de ver el pizarrón hace que sea difícil dibujar. No, vamos a ponerlo ahí. Esto se aplica sobre el OM, el BFD, en el K0, bueno, KH0HR. ¿De dónde saco esto? Bueno, omeo a la omeo esto a la derecha con R en KK. Entonces me queda que KKH, LD, R va a parar, va un sobre al núcleo de, bueno, LE0 en R y LE0 en R, y esta la transformo. ¿Sí? Bueno, usando que el OM, o sea que KKH, LA, KH, esta es la variante homotópica del K0H, que es homotópicamente invariante, me sale esto. ¿Sí?
¿Y cuál es este morfismo? Bueno, o sea, si yo tengo un psi, la letra psi la elijo porque es algo frío que uno no se hace raro. Este psi es un morfismo en KKH entre LE y R. Por la propiedad universal de KKH, el K0H es un morfismo en esa categoría, aparte porque es homeo este morfismo contra L a la izquierda, y eso primero me da un morfismo KH0H de Xi, que va de KH0H de LD y KH0H de R. Y este recibe, hay un morfismo canónico de acá a acá, y esta es la evaluación de Xi, y esto es E. Eso es lo que hace este morfismo. A una clase la manda a los que inducen casero con... La hipótesis de que H sea casero H regular me dice que esto es el casero H normal. ¿Está bien? Y el hecho de que R sea estrictamente, propiamente infinito, me dice que esto que yo definí como clase de equivalencia de proyecciones en el M infinito, en el M más menos del M infinito, en realidad se reduce a proyecciones en el M más menos de R. Si ahora le pido que menos 1 se reduce a que 0 en R, se reduce a que le pida proyecciones en R. Por cierto, si menos 1 no es mayor o igual que 0 en R, no es dramático, porque lo tensorizo con M más menos y ya me queda. ¿No? Y poner M más menos acá es lo mismo que no hacer nada, porque, como dije, el iota más es un iso. Lo único que cambia es de este lado. Bueno, entonces, como en mis hipótesis, las cosas de acá son clases de idempotentes en el álgebra. Y el álgebra de Grebe está generada por idempotentes y por isometrías entre isos idempotentes. Entonces, uno ve que un morfismo de grupos de acá a acá se puede levantar una estrella morfismo de LNR. Una estrella morfismo. No es un horrible, sino es una estrella morfismo. Entonces tenemos nuestro Xi acá y conseguimos un estrella morfismo phi cuya evaluación es la misma que la del Xi. Entonces la resta entre Xi y el morfismo está en el núcleo de este. ¿Y el núcleo de este qué es? Bueno, el núcleo de este, usando esa misma asociación exacta, me queda el BF igual de tensor, el K0H, el K1H de R. ¿Y qué quiero decir con el dual? Bueno, o sea, este BF, no lo dije, porque ya lo había dicho Guido la vez pasada, pero lo repito, este es el grupo de Bauer-Franz. Bauer-Franz de quiere decir conúcleo de 1 menos AL. El dual es el conúcleo 1 menos AE, sin la T. Bueno, entonces, decía, tenía mi Xi, tenía mi Phi, la resta, Phi era un morfismo, Xi en una clase, lo resto cae acá. Entonces lo que tengo que ver es que cualquier cosa de acá también se puede expresar en la clase de un morfismo. Y después agarro los morfismos y los sumo usando la suma esa que vimos antes y me queda un morfismo.
definir las clases de entropía. Bueno, entonces para ver eso, hay que, o sea, en el caso sin homotopía, sin la H, la H de Hermitiana, o sea, no tenemos en cuenta la estrella homotopía, lo hicimos del paper con Dito, de forma parecida a lo prueba algo similar Rorman, perdón, conscribe, que son las estrellas análogas. Pero eso no funcionaba acá con H. Entonces, lo que hice fue algo distinto, que además es más conceptual, me parece. Porque lo que una cosa, el teorema previo es la dualidad de componentes. Vale. ¿Qué dice? Supongamos que tenemos E finito sin pozos. ¿Bien? A todo vértice le salen ideas. En algunos contextos se lo llaman esenciales. Bueno, entonces tenemos un grafo T, que vuelve a su casa, que es el grafo dual. ¿Qué es el grafo dual? Bueno, basta decir que la matriz de incidencia de T es la matriz de incidencia de T apuesta. Claro, se doy vuelta. Cambio, tengo la misma salida, la misma base, cambio. Bueno, entonces lo que vale es que para todo el KH B es lo mismo que el KH A LT. Este lo puedo pasar de. Ah, no, con un 1 acá. Con un 1 acá. Donde poner un 1 acá es lo mismo que poner KK acá y acá poner los loops, la de suspensión. O lo que es lo mismo poner la suspensión acá. Ok, entonces en particular, si ponemos A igual a L, esto nos dice que KKH L B es, acá pongo L y L, poniendo L se obtenía KH, KH1, H. Entonces, pensando a este me queda un KH1H. ¿Sí? Y, bueno, me queda, este es un cociente de KH1HR a la S. Y este morfismo, ese morfismo se entiende, es fácil de entender. Viene de tensorizar esto por R. Y es este morfismo, ¿no? Pero ahora es el inducido en KH1. Y esto es más fácil de manejar. Bueno, entonces, las perspectivas para probar el morfismo que yo digo, Phillips, sea un isomorfismo para más izquierda, aparte de Levi. Bueno, hay cosas acá, por ejemplo, la subjetividad, o sea, el hecho de que uno puede levantar
estos morfismos a cosas o sea, estos morfismos de grupos o morfismos de álgebras, usa bastantes propiedades del álgebra de Leibniz y especialmente está generado por isometrías. Y esto usa dualidad de Poincaré, que no es, o sea, hay más álgebras que las álgebras de Leibniz satisfacen dualidad de Poincaré, por lo menos en el contexto. Se espera que lo mismo pase en el contexto. De hecho, la demostración de esta dualidad de Poincaré es muy parecida. Lo mismo. Escribir y me copié lo que me pude copiar y lo que no, bueno, lo arreglé. Pero bueno, no sé si habrá que pedirle si uno lo quiere probar para álgebras A más generales. Habrá que pedir que A tenga un buen. Pero hay unas álgebras, unas álgebras concretas. El problema de Phillips, las álgebras que son lineales, puramente infinitas y que están en la UCT class. Bueno, eso es una descripción de una álgebra por propiedades. Pero Katsura probó que cualquiera de esas álgebras es modesta equivalente automorfa a una concreta, una álgebra de Katsura. Y las álgebras de Katsura tienen una nueva algebraico. Entonces uno, bueno, querría ver ¿cómo es? Si para las álgebras de Katsura el morfismo que puse es algo concreto. Y bueno, por lo que vi, estas álgebras de Katsura me parece tan próximo. Bueno, ¿Podés repetir lo último que dijiste de esas álgebras, Willy, que no se escuchó? De las de Katsura. bueno, a ver. Toda álgebra, Katsura demostró que toda álgebra de Hilbert son álgebras que están definidas por propiedades. No hay una construcción, no por una construcción, sino por propiedades. Son equivalentes a una de Katsura. Y las de Katsura están definidas en forma concreta con generadores y relaciones, que dependen de dos matrices. Las de Leibniz dependen de una, no tiene incidencia. Bueno, entonces, por lo que estuve mirando, hay una versión algebraica de esas, y a mí yo quiero pensar, el proyecto que tengo ahora es, bueno, estudiar un poco la versión algebraica y ver si se puede probar este teorema para la versión algebraica de las esferas de que, como al menos en el caso se estrella, toda álgebra de Kirchner es equivalente a 1, entonces uno podría decir que si se prueba la aparición algebraica para la álgebra de Katsura, lo puedo sumar. Podría probarlo, digamos. Y como es, y una vez que uno tiene ese teorema que yo probé ahí, que yo mencioné, digamos, para las álgebras de Leibniz, implica, de eso sale la clasificación de las álgebras de Leibniz, a menos de estrella equivalencia a n más menos 2 homotopía. Vale, muy fácil
que es el análogo a menos de homotopía del teorema de Kirchner-Friedrich. Si uno probara algo análogo para ejes de Katsura, entonces podría aspirar a clasificar las Katsura a menos de violencia homotópica. A menos de isomorfismo es otro problema, digamos, más difícil. La dificultad, digamos, iba en que si, digamos, en el contexto de estrella, de una equivalencia homotópica, de endomorfismos, o sea, vos usás esto cuando R es L de F, ¿no? Ponele que menos 1 sea positivo en L, con lo cual va a ser también positivo en R igual a LF. Entonces, bueno, te encontrás una homotopía para allá y otra homotopía para otro lado, que son equivalencias homotópicas. ¿Por qué? Porque probás que si dos álgebras LE y LF, si E y F tienen el mismo grupo de Bauer-Franz, si E y F tienen el mismo grupo de Bauer-Franz, entonces, ¿cómo se llama? Entonces son isomorfas en KKH. Entonces tenés un isomorfismo acá entre LE y LF, lo levantás a algo acá, que es una equivalencia homotópica. Entonces ahora tenés que las dos composiciones, LNLF y LFNL, son M más menos 2 homotópicos. Entonces, el próximo paso, si uno quiere pasar de isomorfismo, mostrar que uno tiene una cosa homotópica de identidad, esto se la puede reemplazar por una, o sea, si uno tiene una equivalencia homotópica, lo puede reemplazar por un isomorfismo. Y ahí es donde entra a tallar el teorema de Elliot, que, bueno, que es una cuestión de aproximación, que no tiene un análogo geométrico. Yo puedo describir cómo es un isomorfismo que es homotópico de identidad, y tiene que ver con, es esencialmente una cosa de la forma, un endomorfismo de esos integrales, pero no un automorfismo, un endomorfismo interior. Y uno tiene que pasar de esencialmente algo parecido a un endomorfismo interior, tiene que ver que un endomorfismo casi un automorfismo interior es realmente un automorfismo, o sea, puede pasar por un automorfismo interior, y ahí es donde entra a tallar el teorema de Elliot, que puede aproximar que no hay una cosa análoga. ¿Se me durmieron? Ahí Guido. Bueno, Yo tenía una pregunta. sí, dale. Dale. Acá en el isomorfismo, del lado izquierdo, la operación depende de las proyecciones que elijas, ¿no? Pero del lado derecho, no. No depende, no depende. ¿Qué No relación? depende. Ah, no depende. Ok. Era esa la pregunta. Si dependía de cambiar o si pasa algo tipo, no sé, Ekman y Hilton y son todas iguales o algo así. Sí, son todas, sí. Claro, sí, por ahí sí, puedes hacer un mandario. Pero son, o sea, la operación que define no depende de la dirección del segundo. Ok.
Gracias. Eh, Parece que estoy viendo la luz. No sé qué pasa, que acá me ven todo blanco. Te vemos Ahí a vos, volvió. ahí volvió. Debe ser que una observación es que esto está relacionado con el famoso problema de las sumas infinitas. Porque recuerden que la razón por la cual no hay sumas infinitas en caca es porque en caca, No se te escuchó, Willy. ¿Que está relacionado con el problema de qué? de las sumas infinitas. Ok. Porque digamos, la razón por la cual no hay sumas infinitas en caca o en KKH es porque el OM, o sea, el caca de AB, está definido como un colímite de clases de homotopía de distintas álgebras, y eso es lo que complica las cosas. En el caso C estrella, ese colímite se puede reemplazar por un solo clase de homotopía de un álgebra Q sub A en el álgebra B tensorizada por los compactos. Entonces, bueno, ahí salen las cosas. Entonces, digamos, para poder decir algo de sumas y esas cosas, conviene tener al caca descrito como la clase de homotopía de morfismos de un álgebra en un álgebra. ¿Está? Entonces, bueno, que valga este isomorfismo dice que eso, en este caso particular, funciona. O sea, es una clase de isomorfismo. La clase es las clases de homotopía de morfismo. En un álgebra, en el otro, con algún adorno, por ejemplo, la P esta o un más, la homotopía es M más menos 2, pero bueno, es lo más parecido a eso que hemos conseguido. A ver, ¿quién dice? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Quién es el maestro maestra de ceremonias? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ahí está Marco. Volvió a Ahí su está casa. Marco. Sí. No tengo preguntas, era para que me vean nomás. Bueno, Que la uva no cerró sus jardines. En las noticias no sale los secundarios, pero cerró el jardín. Así que no. Acá estoy musicalizado también. ajá, ya veo. Mira que vas a tener que pagarle a Sadaik. Sí, creo que prescribieron igual los temas de. Sí, de más de 30 años. Bueno, para la vez que viene tengo preparado mi Beamer, ¿eh? Muy bien. Bárbaro. Después mándame el título y el abstract, así mando el mail y actualizo la página. Para que paro el recording.